Comienza de inmediato Última Mirada. Matías Azul, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, pues muchas gracias. Greenpeace hace tiempo que no salía a la palestra, ¿o no? Depende cómo lo veas, digamos. A la última vez, la verdad, salimos, lamentablemente nos hacemos conocidos en crisis en Chile, ¿no? Sí, bueno, ese es el punto. La última vez fue la crisis ambiental en Chiloé, en donde fuimos los únicos que llegamos para allá. Y es duro a veces ser los únicos que llegamos. Pasaban los bomberos, la ambulancia y nosotros en el transbordador. Fuimos los únicos que pudimos ayudar a que los pescadores artesanales terminaran venciendo el manto de silencio que se instaló en la crisis de Chiloé y que terminaron reconociendo que el vertido que se produjo de salmones podridos en las costas de Chiloé era parte del modelo de sacrificio ambiental de la isla de Chiloé también. Sí. Y que por lo tanto se van a cursar multas, que es lo que esperamos ocurra también en Quintero Puchuncaví. Bueno, esta es una zona que se le denomina zona de sacrificio, hay varias en Chile, y desde hace ya mucho tiempo, Matías, hay una serie de personas que vienen diciendo que estos son bombas de tiempo, que sí, en cualquier momento puede quedar una crema grande, y aparentemente nunca se hace lo suficiente para que se intente evitar estas situaciones como las que ya se han vivido 2 veces en los últimos 15 días. Sí. Y ahora, con toda esta polémica sobre quién es el responsable, si ENAP, si una empresa privada Oxyquim, si es que hay una suerte de búsqueda de amortiguar el impacto de las empresas privadas y castigar a las empresas públicas. Hay toda una serie, una maraña de opiniones. ¿Cómo has visto tú lo que está pasando ahí? Bueno, es realmente muy complicado, la verdad, y ha tenido tono de teleserie a momentos el tema este, que se filtra en los WhatsApp de la empresa, que renuncia porque era amigo del cercano de la vocera de gobierno, Gonzalo de la Carrera. Entonces tiene todo un matiz extremadamente complejo, pero como tú bien dices, el fondo del asunto es que lo que está ocurriendo en Quintero Puchuncaví es, básicamente es una zona de sacrificio, como se le ha llamado, ¿no? Como este concepto que instaló Ocean hace algunos años atrás en el caso chileno, y que nosotros, la verdad, categorizamos como Chernobyl ambiental, porque la verdad es justamente lo que está ocurriendo. Es muy complejo abordarlo, pero se trata de un conjunto infernal de situaciones que han afectado la calidad de vida de las 50.000 personas que viven en la región, y hay que recordar que es una de las regiones más golpeadas y que tiene además mayor población vulnerable. Buena parte de la población que vive en la zona son niños y son mujeres jefas de hogar muchas veces, y por lo tanto el daño que se le produce a esas familias como resultado de esto es gravísimo. Entonces, la realidad es que todos nosotros como organizaciones ambientales y el mundo social que está preocupado, incluso parte del mundo político que está preocupado por esto, todos sabemos que esta solución finalmente supone una medición de la salud de las personas, un reconocimiento de la salud de las personas. Lo explicaban en un canal de televisión el otro día, y es un poquito como la película de Erin Brockovich. Hay que empezar a hacer estudios que permitan identificar cuánto de este daño se le ha hecho a la salud psicológica, orgánica, sanitaria, patrimonial de las personas que viven en la región. Y a partir de eso, luego, cursarse las multas a los responsables. Que se produzcan las remediaciones ambientales, pero también las compensaciones por el daño que estas familias han sufrido. Y que se produzca también todo el proceso que permita reconocer el daño ambiental que se hizo a la región. Y eso está todavía muy lejos de ocurrir. Una respuesta, durante las últimas horas han habido noticias interesantes. Este involucramiento de UNICEF en una atención psicosocial a los niños es pertinente en una situación como esta. Lo hemos visto en cada catástrofe ambiental, hemos visto cómo los niños, si no son considerados, terminan sufriendo las consecuencias de manera traumática por el largo plazo. Ahora, sobre el tema de los niños, no alcanza, sobre el tema de los niños hay un tema que parece paradójico, porque la decisión después de estos episodios es que suspender las clases para los niños. Sí, eso es lo que es una cosa muy extraña. ¿Qué significa eso? Que se vayan a intoxicar a sus casas. Que los niños no están primero. Ese es el foco central. O sea, porque el problema debiera ser, bueno, paremos esta cosa hasta que sepamos exactamente qué es lo que está provocando este daño, pero que ellos no vayan al colegio y se intoxiquen en sus casas, ¿qué diferencia hace?
Es lo que yo también me pregunto. Yo creo que aquí es donde se nota la mano blanda del presidente cuando se trata de fiscalizar empresas y cuando se trata de ponerse firme para defender el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, para que el presidente respete la Constitución, porque no se está cumpliendo en Quintero y en Puchuncaví, no se está cumpliendo en Mejillones, en donde hace algunos días atrás se descubrió que habían mineras vertiendo ilegalmente desechos de relave en el borde del mar. No se está cumpliendo tampoco en Isla Riesco, en donde se va a volver a aprobar un conjunto de tronaduras solamente para que la minería pueda abaratar sus costos. Recordemos, la minera Isla Riesco, la minera de Mina Invierno, opera en el centro de Isla Riesco, que es el corazón de la zona de parques nacionales de la Patagonia, que tiene un valor enorme para el turismo y para las posibilidades de desarrollo de la región, y se pretende abaratar los costos, permitiendo que se viole la normativa ambiental, utilizando explosivos para llevar ese carbón a bajo costo y con beneplácito de Corfo y pareciera del gobierno, si es que esto se aprueba, a llevarlo a las zonas de sacrificio. Y ahí el presidente tiene algo muy claro que hacer y la ministra de Medio Ambiente también. Entonces lo que se requiere, perdón que lo siga expandiendo, pero está bien empezar con atención psicosocial a los niños. Está bien establecer, como dijo la ministra, que se tome control sobre las estaciones de monitoreo. Está bien y al fin que hayan mediciones por hora y que la norma ojalá lo acompañe, ¿sí? Pero la realidad es que durante los últimos años cualquier fonda tuvo más fiscalizaciones que las empresas en Quintero y Puchuncaví. Cualquier fondero recibe más visitas de la autoridad que las empresas que están en la zona. Hay que recordar el titular del Mercurio el día domingo, ¿no? Una sola multa, 132 fiscalizaciones y una sola multa en los últimos, desde el 2013, decía el Mercurio, ¿sí? Desde el 2013 y han habido, por lo menos las revisiones, han habido, que yo calculo, unas 6 episodios más o menos como esto. Justamente. Además de los daños perjudiciales a la salud de los trabajadores, a la población de los niños, sin contar que sale un camión cargado de ceniza de las operaciones térmicas de carbón, tanto de la fundición como de las centrales que además se aprobaron y que el proceso de aprobación salió en Wikileaks. Sale un camión cada 8 minutos hacia los vertederos de ceniza que están hacia el interior. Entonces la verdad es como Mad Max. ¿Sí? Ese polvillo, que además dijeron que era polen, ¿no? Ese polvillo cubre toda la zona hacia el interior. Sí, es cosa de ir a verlo, ¿no? Es cosa de ir a verlo, sí. Es cosa de mirar, ¿sí? Alguien que dice que es polen es porque jamás visitó la zona. Y permíteme en esto también ser crítico con la respuesta. Cuando digo que es una teleserie, creo que es una mala teleserie. Porque la verdad, este peloteo que ha empezado a ocurrir entre las industrias que dicen, yo no fui, fue el del lado, ¿por qué me investigan a mí? ¿Me quieren privatizar? Privaticen al del lado, ¿no? Lo que pasa es que no privatizan no fiscalizan al del lado porque tiene amigos en el gobierno, son todos primos. Y la verdad es que son todos primos. Pero la realidad es que aquí no hay inocentes. Y es bien increíble. Porque aquí hay un detalle bien importante explicar en materia de lo que ha sido la fiscalización de la superintendencia. No solo no se ha fiscalizado, sino que además la superintendencia de facto reconoce, y lo ha dicho en todos los canales de televisión, si yo no sé por qué tenemos todavía este superintendente. ¿Sí? Yo de verdad no entiendo. ¿A quién le debe, qué favor, qué le sabe el superintendente a la gente que todavía Franz sigue superintendente? Dice, la fiscalización dice, se vincularían. Sí. Lo que encontramos se vincularía con los episodios. Lo que significa que es una tesis plausible, pero no establece relación de causalidad. No hay. No, lo que significa que mañana podemos tener, cuando se levanten las clases, porque en este país, que es lo increíble, el presidente ha permitido que las empresas sigan funcionando, pero que las clases se suspendan. Sí. ¿Sí? Y que los niños, en vez de garantizarles una educación digna y una calidad de vida, estén intoxicados, por no decir envenenados. Entonces, frente a esto, es realmente increíble que el superintendente haya emitido un fallo en donde establece un condicional y que en realidad las razones de la sanción gravísima simplemente demuestran que si hubieran hecho su trabajo antes y hubieran visitado esa región antes, nos habríamos ahorrado el sufrimiento estos días. Por tanto, es realmente increíble el nivel de ineptitud con el que funciona la Superintendencia de Medio Ambiente. Y solo por mencionar eventos de este año, el escape de los salmones, 600.000 salmones de un centro certificado en el sur del país. Sí. Las operaciones industriales de la salmonicultura que terminó destruyendo el mar de Chiloé, el mar interior de Chiloé. Las operaciones sobre glaciares que no recibieron sanción jamás, con una multa que además Barrick se dio el privilegio de pagar cuando se destruyeron los glaciares de Pascualama, ¿no?
Los procesos en los cuales hay vertimiento de concentrado de cobre de Codelco que van bajando hacia el interior de la ciudad, nada. Entonces, la verdad, suponer que en esto hemos tenido una respuesta suficiente desde el punto de vista socioambiental, no es verdad, es mentirnos. Y la realidad es que las clases no se han retomado porque no hay ninguna garantía. Los vecinos tienen toda la razón de estar enojados. Toda la razón. Y es realmente increíble que el presidente, frente a esto, siga protegiendo al superintendente de Medio Ambiente, que es un peligro público. Matías, en este tipo de situación hay una particularidad que también se denota en el informe del superintendente y que me da a mí la impresión de que tú puedes determinar perfectamente cuando vas a instalar una planta cuál es el impacto ambiental que esa planta va a producir, como si no existiese ninguna de las otras más. Es un impacto ambiental que tiene que ver con la planta que se va a crear. Pero lo que tú emites se combina y se complementa con lo que el otro emite, y ese resultante está medido. Porque el resultante yo creo que, por lo menos lo que he escuchado, es que cada uno hace el impacto ambiental como si fuera la única planta que está instalada ahí. No, que hay un problema de fiscalización también. No solo las plantas de monitoreo son de propiedad de las propias empresas y por lo tanto no hay un tema de fe pública involucrado. Yo tengo que creerle a los datos que me está aportando la empresa. Pero cuando se producen los estudios de impacto ambiental, la capacidad técnica que tiene el Estado para fiscalizar y la ciudadanía es muy limitada, es agotada. Se requiere una defensoría ambiental que permita que podamos siquiera comprender cuáles son los impactos. Pero dado que en Chile no hay una normativa territorial, la razón por la cual existe Quintero Puchuncaví es bastante básica. Es la máxima que dice: invierta poco al inicio y rentabilice al máximo las ganancias durante el mayor tiempo posible. Se construye un puerto. Ese puerto permite importar carbón. Recordemos que las operaciones térmicas, por ejemplo, industriales, requieren alto consumo de agua, entonces conviene hacerlas en la costa. Quintero además tenía ciertas características físicas que lo hacían ideal. Se construye un puerto y empieza a llegar, ¿sí? Se exporta material, entra carbón, se produce una fundición, hace 50 años atrás. Y entonces se usa ese mismo puerto para la operación del lado, y entonces el predio del lado empieza a tener valor industrial, y entonces se instala una termoeléctrica para proveer de energía, y al lado se instala una planta química y así comenzamos con la idea de las zonas de sacrificio. Y por lo tanto es fundamental que podamos tener mediciones de efectos sinérgicos. Lo terrible es que no solo no sabemos qué fue lo que pasó en Quintero Puchuncaví, sino que además los responsables, ¿sí?, son los sospechosos de siempre, todos. ¿Sí? Y esto es lo complicado. Estamos hablando de carbón, estamos hablando de una fundición, estamos hablando de las operaciones químicas de Oxiquim, que también tiene trabajadores que están intoxicados. Lo reconoce el mismo superintendente en el Mercurio, el día domingo. ¿Sí? Lo han mencionado los trabajadores también. Entonces, estamos lejísimos de tener una respuesta política suficiente frente a la crisis. Y yo espero que no nos quedemos solo en la respuesta política. Estamos lejísimos de darle una respuesta a los vecinos. Estamos lejísimos, podríamos haber yo no entendí nunca por qué no se suspendieron las operaciones industriales en la zona. Pero también estamos muy lejos de poder identificar cómo prevenirlo, ¿sí? Yo espero que esta situación haya permitido para que la ciudadanía tome más conciencia y para que entre todos nosotros exijamos las reformas ambientales que vayan en este sentido. Matías, ¿cuál es la situación que existe en otras partes que han enfrentado este problema con anterioridad? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, hay zonas industriales por ejemplo, Alemania, en Dinamarca, que tú ves 5 o 6 empresas todas juntas, pero no tienen este problema. ¿Qué es lo que se hizo ahí que eventualmente disminuyó el riesgo de este tipo de envenenamiento tóxico? Ahí existe la convicción de una máxima bien importante, y esa máxima es que la vida vale más en muchos de esos lugares, pero que además, digamos, que te tienes que hacer responsable de la afectación ambiental y social que hace. Si hoy día a las empresas les cobrásemos el daño patrimonial que han tenido las familias, las operaciones industriales pensarían 2 veces antes de producir un derrame de petróleo en la zona, que se producen una vez al año. Y por lo tanto se incorporan los costos en la operación. Pero también hay una convicción respecto del valor de la vida y de la necesidad del respeto por los demás.
que es algo que pareciera no existir hoy en día. Cuando en realidad lo que vemos es que las reformas ambientales del gobierno, el proyecto Proinversión, por ejemplo, el proyecto Proinversión del gobierno, lo que en realidad hace, y perdonen que sea así de crítico, pero está bueno que podamos abrir el debate sobre estos temas. El proyecto Proinversión lo que hace es alivianar la carga y la tramitación ambiental, agrega cierta transparencia, por cierto, pero en el alivianar la carga ambiental y el aumentar la participación no da ninguna garantía de que no vaya a haber procesos de cohecho, de que no se vaya a comprar a las comunidades desde un inicio, de que no, básicamente de que la empresa no se lleve toda la pelota para su casa. Y en la medida en que los permisos ambientales hoy garantizan por lo menos tener la posibilidad de identificar el tamaño del impacto, el poder dimensionar ese proceso, es fundamental para que podamos medir estos efectos sinérgicos y por lo tanto para que no se lleve básicamente, para que no sean solamente privilegios para los poderosos. Yo echo de menos, por ejemplo, una política de crecimiento de pequeñas empresas locales, ¿sí? En donde efectivamente los empresarios turísticos locales, en donde las operaciones de acuicultura de pequeña escala, en la región de Magallanes, por ejemplo, en Chiloé, ¿por qué había que importar salmón? ¿Por qué había que permitir que empresas extranjeras como Marine Harvest llegaran con un salmón que no es de ahí a llenar de antibióticos y de basura, con nulos estándares ambientales, sin hacerse cargo de los vertederos? ¿Por qué no cultivamos peces que fueran nativos, que no requirieran esa tasa de antibióticos, que no requieran más proteínas que las que estamos produciendo en el caso de la salmonicultura, por ejemplo, que es un verdadero asco el salmón? ¿Por qué no estamos haciendo exactamente lo mismo en el caso de otras industrias? ¿Por qué no estamos potenciando el turismo en Magallanes? ¿Por qué estamos abriendo el país para que empresarios extranjeros, ¿sí?, vengan e inviertan en el país y dándoles todas las libertades, pero sin tomar ningún resguardo ambiental realmente serio, que permite evaluar los efectos sinérgicos de las forestales, de las mineras? No lo estamos haciendo. ¿Tú crees que aquí hay una especie como de postergación de ese tipo de consideraciones, sí, claro, hasta que tú tengas un nivel, qué sé yo, de ingreso? Es que justamente de eso se trata, sí. De lo que estamos hablando no es solamente de que nos importan los pingüinos, como se suelen burlar de nosotros. Se trata de que tarde o temprano los costos los vamos a tener que pagar. Cuando el cobre que se produce en la fundición de Codelco es de los cobres más sucios de los que se producen en el planeta, porque los estándares ambientales con los que opera el propio Estado, que es el responsable, uno de los responsables de la contaminación, es el propio Estado el que está contaminando. Esto es lo increíble. Cuando uno incorpora esos costos y entiende que tarde o temprano el cobre va a tener que incorporarlo y por lo tanto todos vamos a sufrir si Codelco no mejora, ¿sí?, si ENAP no mejora, entonces empezamos a entender que la economía sí es circular. Y entonces sí tiene impacto si nosotros no nos preocupamos del cambio climático, de la contaminación, de la producción de plástico. Lo que nosotros estamos diciendo es de perogrullo. No se puede emprender si no te haces cargo de las consecuencias. Y el problema es que Chile subsidia esas consecuencias mirando para el lado y transfiriéndole los costos a las personas. Y entonces las personas en Puchuncaví que van a marchar el sábado a las 11 de la mañana, y yo espero que todos nosotros podamos sumarnos y apoyarlo, porque es tremendamente necesario, tienen toda la razón. ¿Cuántas zonas de sacrificio hay? Cada vez son más. Son Mejillones. Antofagasta. Sí, Antofagasta, Mejillones, Tiltil, la agregamos hace poco, Coronel, Huasco, Quintero, Puchuncaví y yo creo que Mina Invierno, en el caso de Isla Riesco, ¿sí? Y me atrevería a decir que el mar interior de Chiloé no lo hace nada mal. Y cuando estamos hablando de zonas de sacrificio, este tipo de fenómeno como el que está pasando en Quintero, Puchuncaví, eventualmente se puede producir en cualquiera de esos lados. No es que se puede producir, se produce. Se produce. O sea, me estoy refiriendo a que hasta ahora lo que estamos viendo son episodios de intoxicación que promueven una alerta. Solo la afectación humana. Exacto, solamente estamos hablando, porque el punto es este, lo que ocurrió ahora es un evento completamente previsible, esto es lo increíble, completamente previsible, que se repitió además durante varios días. En la región en particular, en Quintero Puchuncaví, en esa área en particular. Sin embargo, la semana pasada,
descubríamos cómo, te insisto, cómo en el norte se están utilizando el fondo marino para el vertimiento ilegal de relave. ¿Sí? Por lo tanto, usar lo increíble, esto es realmente increíble, pero el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile mitiga, compensa y repara, no previene. ¿Sí? No previene daños. Para prevenir un daño, como es el caso, por ejemplo, del fondo marino o en el caso de los glaciares, lo que habría que hacer es sacar esos elementos del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que hace es garantizar que el daño sea controlado. Pero si el ecosistema es tan frágil que no soporta daño, como en el caso de los glaciares o el fondo marino, no hay posibilidad alguna de protegerlo. Pero hoy no es ilegal hacer un relave minero submarino. Hay un proyecto de ley del fallecido senador Horvath para prohibirlo, porque hay que sacarlos del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque el sistema de evaluación de impacto ambiental, y esto es un secreto a voces, no da garantías de medición de los impactos. Y por lo tanto tienen toda la razón los vecinos cuando se oponen a los puertos, tienen toda la razón, pues se están oponiendo al progreso, pero aparejado al progreso viene toda la avalancha de inversiones descontroladas con autoridades que miran para el lado. Esa es la realidad. Es terrible decirlo, pero esa es la realidad. La solución, tú, en términos de legislación, ¿cuál sería, a tu juicio? ¿Qué es lo que debería que hacer inmediatamente? ¿En términos de legislación en particular? Sí, de cómo controlar este asunto, está claro, tú lo dijiste, hay que parar la industria hasta que se averigüe exactamente lo que se hace. Sí, no hay otro. No, y además eso probablemente no va a pasar. Y bueno, veamos. Veamos, si hay recursos de protección presentados, digamos, ¿no? Y hay recursos de protección presentados que cada vez tienen más sentido. ¿Sí? Yo creo que hay que esperar. Hay que esperar además porque ahora hay investigaciones en serio. No está la Superintendencia de Medio Ambiente ahí con su experto, digamos. Hay realmente un equipo especializado de la Brigada de Investigaciones de Medio Ambiente, de la Policía de Investigaciones de Medio Ambiente. Veremos a ver qué dicen. Y en el ámbito de regular este asunto para que se normalice como son en otro tipo de países que este tipo de cosas. Sí, son varias las demandas, pero finalmente tienden a tener una mejor dimensión de lo que está ocurriendo y también a que se internalicen estos costos que hoy día están pagando las personas. La demanda de la ciudadanía, por ejemplo, de homologar las normas que hoy día existen, de agua, de aire y de contaminación, de polución sobre la tierra, con las normas que tiene la Organización Mundial de la Salud, porque hay normas que no tenemos, hay normas que no aplican, hay normas que te permiten contaminar durante 6 horas del día y si no contaminas las otras 2, el promedio, ¿sí? Si se homologan esas normas, podríamos tener un avance importante en este sentido, ¿no? Si existe no solo una respuesta a partir de las crisis, sino que permita evitar esas crisis con mejores sistemas de monitoreo, también es mejor. Si existe la figura de delito ambiental que se estaba discutiendo en el Senado hoy, parece buena idea. Todo esto implica subir los estándares y eso hoy está acorde con la Constitución, con la mala Constitución que tenemos. Porque la Constitución dice, todo chileno tiene derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y recordemos el fondo de este asunto. Se cerraron las escuelas, no las industrias. Sí. Matías Azun, te quiero agradecer que haya estado con nosotros aquí en Combinación. Por favor, ustedes. Volvemos en un ratito.